Buenos días, doctora. ¿Qué dicen? ¿Cómo lo están pasando? ¿Bien? Para nada. Para nada, ¿no ve? Tranquilo. Siguen los bloqueos, hemos empezado un nuevo mes, sigue todo. Bueno, será pues lo que se merece Bolivia, ¿no? Las barbaridades que están ocurriendo. ¿Qué vamos a hacer? Bien, empezaremos, yo creo, la clase. Recording in progress. Bien, habíamos quedado la anterior clase, no recuerdo bien si en este problema, en el problema 7 o en el 8. A ver, ustedes tienen anotados, por favor. Doctora, en mi caso yo tengo apuntes hasta el ejercicio 8 y creo que el 9 ya estaba haciendo. Justo está tratado, sino que estamos ya entrando a bioquímica. Nos habíamos quedado entonces en el 9, Sí. ¿verdad? Bien, Sí, doctor. gracias. En el 9 nos dice, bueno, la normalidad de una solución de hidróxido de potasio es esa, calcular el factor de corrección. Vamos a recordar más o menos lo que habíamos estado viendo la anterior semana, donde decíamos que si la normalidad del hidróxido de potasio es esta magnitud, ¿vendría a ser una normalidad correcta o una normalidad nominal? ¿Qué opinan? Correcta, doctora. Es una normalidad correcta, ¿sí? Entonces, lo que nos piden es el factor de corrección, que muchas veces ustedes en la batería de problemas que van a tener, tienen que sacar el factor de corrección y en otros casos utilizar directamente la normalidad correcta. Entonces, la normalidad que correcta vendría a ser la normalidad nominal por el factor de corrección. El factor de corrección vendría a ser la normalidad correcta, que vendría a ser 0.1124, sobre la nominal, que vendría a ser el redondeo hacia hacia el más próximo, ¿no? O sea, 0,1. Eso le salía 1.12 a 0,1 normal. Y también se había establecido que si nosotros sacamos el factor de corrección utilizando esta fórmula, porque no tenemos otra cosa más, otra fórmula, a pesar de que hay otra fórmula, ¿verdad? Donde nos implica el factor de corrección.
el volumen teórico sobre el volumen práctico. Entre estas dos no podemos elegir pues esta porque no tenemos establecidos los volúmenes. Entonces tendríamos que utilizar solamente la que está contemplada con las normalidades, ¿verdad? Bien. El siguiente caso dice el factor de corrección del ácido clorhídrico. Calcular el factor de corrección. Si su título del ácido clorhídrico es 0.001842. ¿Sí? Entonces, para establecer cuál de estas dos fórmulas nosotros vamos a utilizar para hallar el factor de corrección, tenemos que, para esta, tendremos que utilizar los volúmenes. Tendremos que tener en el problema como dato volúmenes. Sin embargo, no tenemos. Aquí tenemos nosotros la otra fórmula que podemos utilizar, como hemos hecho en el anterior problema, donde involucran las concentraciones. Aquí tenemos nosotros una concentración que nos están dando del ácido clorhídrico, que vendría a ser una concentración común y corriente, o sea, en gramos por mililitro. Y este título quiere decir equivalente gramo del ácido clorhídrico por la normalidad del ácido clorhídrico entre 1000. Despejando la normalidad, tendríamos bien, ustedes me dicen, por favor. No es esto, vendría a ser 0.001842. ¿Cuánto sale esto, por favor? Cero coma cero cinco, doctora. Cabal 0.05. ¿O tienes más decimales? Hay más, doctora. Es Por favor, me dictas dos cero más. Ya, 04. 0.4. Esa, ¿verdad? Bien. Entonces, el factor de corrección va a ser la concentración correcta. ¿Esta concentración es correcta o no? Es correcta, ¿verdad? Tiene varios decimales. Sobre la nominal, que vendría a ser el redondeo más próximo, 0.05. Y nos sale 1, 0093. perdón, 1,0093. 0.9 a 0.05 normal. Esa vendría a ser la respuesta. ¿Alguna duda hasta ahí? Bien, borro.
El siguiente problema. Tenemos aquí el factor de corrección del hidróxido de sodio. ¿Cuál vendrá a ser el título de la solución de hidróxido de sodio? ¿Pueden hacer ustedes? Mientras tanto, saco la lista para participación, por favor. ¿Quién quite la respuesta? Doctora, me salió 0,1143 normal. 0,011 43. normal. La pregunta es el título del hidróxido de sodio. Ah, perdón, pensé que era la concentración. Yo me confundí. Ya, no te preocupes. Doctora, tengo otro resultado, 0,0046 gramos sobre ml. Stephanie, ¿qué eres? Stephanie Camacho. Bien, esa es la respuesta, ¿ya? A ver. O sea, ¿qué es lo que están buscando ustedes? El título. El título del hidróxido de sodio. Perdón, están buscando, sí, el título del hidróxido de sodio es el equivalente gramo de la solución de hidróxido de sodio por la normalidad de la solución de hidróxido de sodio sobre 1000. El equivalente gramo del hidróxido de sodio vendría a ser 40, pero ese equivalente gramo está en función de a un factor de corrección, o sea, 1.14, ¿ve? A la concentración nominal, que vendría a ser 0,1 normal, por el factor de corrección, que vendría a ser 1.143 entre 1000. Eso le sale 4,6 o 57, no importa, gramos por mililitro. Algunos problemas que ustedes van a encontrar en la batería de problemas. Cuando les dan un problema así cortito como este, donde tienen que incluir el factor de corrección que lo tienen aquí, lo tienen que incluir en el resultado, ¿sí? Más adelante vamos a ver, este tipo de cálculos nosotros vamos a hacer cuando estemos en las volumetrías. En las volumetrías tenemos que sacar una pureza, un porcentaje de pureza del analito que nosotros estamos buscando. Entonces, en ese caso, cuando estamos haciendo cálculos durante todo el proceso, muchas veces nos van a dar el factor de corrección. Y ese factor de corrección estamos nosotros obligados a ponerlo al final, o sea, cuando ya estamos en el resultado final. Ya vamos a ver cómo lo vamos a incluir. Y no es necesario poner en los cálculos intermedios, como este, que vendría a ser un cálculo intermedio. Ya vamos a ver más adelante. Este otro, el 12, nos dice el título del dicromato de potasio. Es este, calcular la normalidad de la disolución para las reacciones de intercambio para el inciso A. Y para el inciso B, una reacción de oxirreducción donde el dicromato de potasio va a cloruro de cromo. El peso molecular, aquí tengo, creo. El peso molecular del dicromato
249.19. Bien, para el inciso A. Para el inciso A, primero vamos a anotar la reacción de intercambio. La reacción de intercambio, más o menos, para que dé lugar al dicromato de potasio, ha tenido que ser entre el ácido dicrómico y el hidróxido de potasio, donde estos dos hidrogeniones acídicos han sido reemplazados por el potasio y nos da el dicromato de potasio. Entonces, en este caso, el equivalente gramo, porque es una reacción de intercambio, o sea, de neutralización, es equivalente gramo entre 2. Si tenemos nosotros el título del dicromato, voy a poner así porque me sea más fácil escribir, es igual al equivalente gramo del dicromato por su misma normalidad entre 1000. Entonces, la normalidad va a ser igual a 0,032. 32. Poniendo aquí el peso molecular, dividiendo entre 2, que aquí lo ponemos, despejando la normalidad, vamos a tener esta normalidad. Para el inciso B. Para el inciso B, el dicromato de potasio, en un proceso de óxido-reducción, nos dice que ha ido a cromo más 3. El procedimiento es el mismo, solamente que el equivalente gramo cambia, en este caso, según el número de electrones que participan en la semireacción. Para saber aquello, nosotros tenemos que balancear primero la reacción en forma de masa y después en forma de carga, ¿verdad? Aquí ponemos 2. Aquí aparecen 14 cargas positivas o hidrogeniones. Y tenemos que el balance de carga tendría que ser en función al número de cargas positivas, negativas, o mantener la neutralidad según los que nos convenga. Para nuestro caso, aquí tenemos prácticamente 6 cargas positivas. Aquí tenemos 14 cargas positivas. A este lado tenemos que mantener también el mismo número de cargas positivas que el otro lado. Para eso nosotros, ya saben ustedes, aumentamos electrones. ¿Cuántos electrones tenemos que aumentar? 6 electrones. 6 electrones. 6 electrones, aquí, estos 2 electrones van a ir a anular a 2 cargas positivas, ¿no? Nos va a quedar 12 cargas positivas. 6 electrones van a anular a 6 cargas positivas y nos van a quedar como residuo 6 cargas positivas que van a ser igualitarias a estas 6 cargas positivas, por lo cual entonces tenemos un equilibrio de carga. Entonces, el equivalente gramo para este tipo de reacción vendría a ser equivalente gramo, el peso molecular entre 6. La normalidad vendría a ser, para ese caso, el título por 1000 entre el equivalente gramo, que vendría a ser 294.19,
entre 6. Y esto les va a salir 0.0946 normal. ¿Están de acuerdo? Entonces, fíjense ustedes cómo la normalidad, dependiendo del uso que nosotros vamos a dar a nuestra solución de dicromato de potasio, ¿sí?, puede cambiar totalmente. ¿Alguna pregunta? Doctora, disculpe, ¿podría volver a explicar el ejercicio? El ejercicio, a ver. Aquí nos dice que el título del dicromato de potasio es este, ¿sí? Si estamos hablando de un título donde tenemos una sola sustancia y no hay otra más, entonces este título vendría a ser una concentración, donde el resultado va a ser 4.6 por 10 a la menos 3 gramos del dicromato de potasio que están contenidos en cada mililitro del dicromato de potasio. Ahora nos pregunta, ¿cuál va a ser la normalidad de esta disolución? Sí, para el inciso A, la reacción va a ser de intercambio. Cuando nosotros hablamos de una reacción de intercambio, quiere decir que estamos hablando de una reacción de neutralización. En esa reacción de neutralización que nos da como producto el dicromato de potasio, entonces ha tenido que ocurrir que un ácido dicrómico haya reaccionado con hidróxido de potasio para que nos dé el correspondiente dicromato de potasio. Si es que el problema no nos dice otra cosa, quiere decir que todos los, en este caso del ácido dicrómico, todos los hidrógenos acídicos han sido reemplazados por el catión del hidróxido de potasio. ¿Qué otra posibilidad también tenemos, pero que no está escrita aquí? Nos pueden decir para una reacción de intercambio en la cual se ha anulado o se ha neutralizado un solo hidrógeno acídico. O puede decir también para la reacción de intercambio incompleto o de la primera reacción. Cuando se dice intercambio nomás es el completo, o sea, quiere decir que todos los hidrógenos acídicos han sido reemplazados. En ese caso, entonces, el equivalente gramo para este dicromato de potasio que nosotros vamos a preparar y que va a servir para una reacción de neutralización, vendría a ser el equivalente gramo peso molecular entre 2. Con ese equivalente gramo, como nosotros ya tenemos el título, del título que vendría a ser hemos despejado la normalidad. La normalidad vendría a ser esto, el título, por 1000, entre el peso molecular o entre el equivalente gramo del dicromato de potasio, que vendría a ser eso. Eso nos ha salido .032 normal. Para el inciso B, nos piden a nosotros que ahora esa solución que queremos preparar o que hemos preparado del dicromato de potasio con este título, ¿sí?, va a ser empleada en una reacción de oxidorreducción. En una reacción de oxidorreducción, el dicromato de potasio va a cromo más 3. Entonces, para poder sacar nosotros el equivalente gramo, como lo hemos hecho en el inciso A, tenemos que hacer el semiequilibrio. El semiequilibrio es de que el dicromato va a cromo más 3, equilibramos en forma de masa, ya tenemos todo equilibrado en forma de masa para la semireacción, y después equilibramos en la carga. Y en la carga decimos que debemos utilizar 6 electrones para que tenga la misma carga al otro lado de la flecha. Entonces, el equivalente gramo viene a ser ahora el peso molecular entre 6. Esta normalidad la hemos despejado de aquí, ¿no ve? Entonces, esta normalidad vendría a ser el título de la solución de dicromato de potasio por 1000 sobre el equivalente gramo, ahora dividido el peso molecular entre 6 para la reacción de óxido-reducción. Y esto es lo que nos ha salido. Ahora, según nosotros, lo que empleemos la solución de dicromato de potasio para un fin, para la neutralización, o para otro fin que vendría a ser
de oxirreducción, la normalidad va a variar para nuestros cálculos. Entonces, es por eso que es importante, cada vez que nosotros estemos utilizando concentraciones normales, hacer o acompañar nuestro proceso con las semireacciones. Ahora sí. Doctora, gracias. De nada, un gusto. Bien. Entonces vamos a continuar. El número, este problema. Se requiere estandarizar una solución de hidróxido de sodio. Calcular cuántos gramos de ácido oxálico se debe empezar para no gastar más de 15 mililitros de hidróxido de sodio. Fíjense cómo en forma, digamos, ya disimulada, estamos entrando dentro de las volumetrías, ¿verdad? Y ya me están avisando de que ya nos falta, creo que 5 minutos, 9 minutos nos falta para que se corte en la clase. Bien. Para eso, ¿qué es lo que nosotros hacemos? ¿Sí? Lo que se les recomienda hacer su dibujito, centrarse dentro del problema, ¿no? De aquí estamos nosotros, fíjense, un ácido oxálico P, además que dice PA, es un ácido oxálico, vendría a ser un estándar primario porque es de alta calidad. Y tenemos otra sustancia que es totalmente antagónica al ácido oxálico, que vendría a ser el hidróxido de sodio. Entonces, pongan su dibujito. Claro que aquí es sumamente difícil, pero ya. Dice, ¿cuántos gramos de ácido oxálico PA se debe pesar? Entonces, el ácido oxálico va a estar en el matraz Erlenmeyer y la solución que se quiere estandarizar es el hidróxido de sodio, como lo hemos hecho en la anterior clase, exactamente lo mismo. ¿No? Entonces, nosotros sabemos que cuando tenemos dos soluciones antagónicas y hemos llegado a hacer todo el proceso de estandarización, hemos sacado una fórmula que nos implica cantidad del estándar primario entre el factor de análisis. Eso es lo que nosotros vamos a hacer aquí y eso es lo que nos están pidiendo. Aquí nosotros nos están pidiendo cantidad de estándar primario y el factor de análisis lo tenemos que establecer. El factor de análisis, ¿a qué va a ser igual? No se olviden que el factor de análisis es igual a un título es igual al título del hidróxido de sodio en función al ácido oxálico, ¿verdad? Esto es lo mismo que esto, que el dibujo. Lo que está abajo, abajo, lo que está arriba en la bureta, arriba. Y eso se llama factor de análisis. Entonces, equivalente gramo del ácido oxálico por la normalidad del hidróxido de sodio entre 1000. Como tenemos nosotros una base y un ácido, entonces el proceso o la reacción que nosotros estamos consiguiendo es una reacción de neutralización. ¿Cuál va a ser? Donde los dos hidrógenos acídicos han sido reemplazados por sodio. Entonces, el equivalente gramo del ácido oxálico es el peso molecular entre 2. Su peso molecular es 126, con las dos moléculas de agua que contempla un ácido oxálico de alta pureza, o sea, PA.
126 entre 2 por la normalidad del hidróxido, perdón, entre 1000. Eso nos da 1.26, perdón, 6.3 por 10 a la menos 3. ¿No ve? Ahora, para nuestro volumen, ya tenemos el volumen gastado. El volumen que queremos gastar nosotros son 15 mililitros. La cantidad del estándar primario va a ser igual entonces a esos 15 mililitros que queremos gastar por el factor de análisis, que es 6.3 por 10 a la menos 3. ¿Eso cuánto sale? 0.0945. 0.0945. Sí. ¿Qué opinan ustedes de este resultado? Gramos sería, ¿no? Este resultado nos estaría diciendo que tenemos que gastar o tenemos que pesar esta cantidad del ácido oxálico y ponerlo al matraz del email. ¿Podremos hacerlo? No, ¿verdad? Porque el valor que estamos queriendo o tenemos la intención de pesar es muy chiquitito, por lo cual tendríamos nosotros un error por pesada demasiado alto. No se olviden que el rango es entre 0,1 y 0,5. Si esto lo tuviéramos que llevar a la práctica, entonces no lo podríamos hacer, ¿sí? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Tendríamos que hacer una dilución o tendríamos que aumentar el valor de lo que queremos gastar. Pero si nos dice el problema no gastar más de 15 mililitros, entonces nosotros tendríamos que hacer una dilución. ¿Alguien me puede decir cómo va a ser la dilución? O sea, ¿qué es lo que queremos tener? Que al final tengamos 0.0945 gramos. Para eso, ¿qué volumen vamos a escoger? Supongamos un volumen de 20 mililitros. ¿Por qué? Porque tenemos pipeta forada de esa capacidad. ¿Ve? Ahora, ¿cuáles van a ser nuestras diluciones? Bueno, podemos hacer una dilución sencilla, o sea, la variable que vendría a ser la cantidad de estándar que nosotros queremos pesar, y supongamos que eso lo disolvamos en 100. ¿Cuánto saldría X? Doctora, Yo, sería 0,473. 0, 473. gramos. Bien. Esto ya se puede pesar. Y con esto es un valor más o menos razonable. Pesamos 0.473 de ácido oxálico PA, disolvemos en 100 mililitros, de ahí sacamos 20 mililitros y en los 20 mililitros va a haber esta cantidad de ácido oxálico, lo mismo que va a ir al matraz del email. Y así tenemos nosotros que cuando hagamos la titulación vamos a gastar los 15 mililitros de hidróxido de sodio que tenemos como condición. ¿Alguna pregunta? Daniel Calcina eres, ¿no? El último en participar, doctora.
El último en participar, ¿quién ha sido? ¿O es Jeremy? Sí, doctora, soy yo, Jerry. Jeremy. Jeremy Ramos. Méndez. Bien. ¿Alguna duda que tenga? Bien. Entonces solamente me va a dar el tiempo de borrar y nos vamos a ver dentro de 10 minutos, cerca de 10 minutos, para seguir con la clase, ¿listo? Bien, mientras tanto, si la situación sigue igual hasta el día miércoles, ya vamos a empezar con las clases de apoyo el miércoles en la tarde, a las 5:30. A ver. Para los que viven en el Alto. ¿Está todo bloqueado? Bueno, parece que nadie vive en el Alto. Doctora, por mi parte, en la zona por la que vivo, los minibuses circulan de manera normal. No me toma mucho tiempo y ni mucha dificultad a mí porque vivo cerca del teleférico morado, pero creo que a otros compañeros que gran mayoría vive por Sencata y demás lugares, sí se les complica mucho porque ahí sí está bloqueado. Y si se les pediría, digamos, llegar a la facultad con un tiempo, obviamente prudencial, ¿no? ¿Podrían hacerlo? Recording in progress. Doctora, yo creo dependiendo dónde vivan la mayoría, porque como decía, hay sectores en el Alto que no están siendo muy bloqueados, pero hay desde más o menos más antes de la UPA que no hay movilidad y todo está trancado y a ratos hay conflictos y es peligroso pasar. Igualmente en el lado de la Ceja, desde el cruce Viacha están los bloqueos de ahí para adelante, hay medio motos, algo así que se puede movilizar y de ahí para al lado de Sencata o al lado de Villa de la es donde se encuentran los bloqueos y luego en el peaje de la autopista está totalmente bloqueado, eso todos los días constantemente.
y no hay mucho caso bajar y los teleféricos en ocasiones están funcionando medio a puertas cerradas, se diría. Y hay filas internamente porque por los conflictos que ha habido y el temor de que lleguen a entrarse a dañar como se ha visto. Bien, ¿me escuchan? Sí, Doc. Sí, doctora. Sí, sí, no sé qué ha pasado. Mi- mis cables se han chocado. Ay, bien. Hoy día entonces, bueno, de todas maneras, para el examen seguramente vamos a coordinar con el director de carrera cómo vamos a realizar o si lo vamos a trasladar hasta que se solucione esto. No creo que pase mucho tiempo más para que se solucione. Pati, Betty, vale, otra vez. La sala de espera. Tiene que admitirlo. Ya, 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 ¿cómo vuelvo a hacer? Ya estás en Zoom. Ya estás. Ay, Lula. Bien. Hoy día vamos a hacer entonces el análisis volumétrico, lo que lo que nos correspondería. Bien. El análisis volumétrico consiste en determinar el volumen de una solución de concentración exactamente conocida o solución valorada, que nosotros ya habíamos establecido esta definición, que se requiere para la reacción cuantitativa con un volumen dado de solución de sustancia en análisis. Nosotros ya sabemos que la solución de valorada o de concentración exactamente conocida la vamos a poner en la bureta y la solución de la muestra en análisis la vamos a poner en el matraz Erlenmeyer. Aquí tenemos el proceso de titulación que ya lo sabemos todos. La solución valorada va en la bureta. La misma que cae desde la bureta a la solución del analito que va en el matraz Erlenmeyer. Para eso, para que se produzca la reacción
Y para que nosotros establezcamos cuándo vamos a parar, vamos a poner un indicador que cambia obviamente de coloración permanentemente hasta alcanzar el punto de equivalencia o de la valoración. Cuando el indicador cambia de color, se denomina punto final. Entonces nosotros ahí vamos a conocer el punto final. Ustedes me preguntarán, acaba de hablar de un punto de equivalencia y ahora está hablando de un punto final. Son dos cosas totalmente diferentes. El punto final es cuando el indicador cambia de color, aquí que tenemos, cambia de color, por decir a este color y ahí tenemos que parar. Eso quiere decir que hemos llegado al punto final del proceso de titulación. Pero cuando estamos hablando de punto de equivalencia, es cuando una solución equivale a otra exactamente en forma estequiométrica. Y eso generalmente se lo saca en papel. O sea, el punto de equivalencia está en el papel y el punto final está en la práctica, ¿sí? Que no son iguales. Generalmente difieren un poco uno del otro. Leyendo la escala de la bureta podemos encontrar el volumen de la solución añadida para llegar hasta el punto final. Clasificación de los métodos de análisis volumétrico. Tenemos dos tipos de métodos. El método A, que se clasifica desde el punto de vista del carácter de la reacción química en la que se basa la determinación de la sustancia. Y desde el punto de vista de la técnica de la titulación. Los dos métodos se llevan al mismo tiempo. Vamos a ver más adelante. Por ejemplo, cuando nosotros estamos hablando de una titulación en función de las reacciones de combinación interiónicas, que vendrían a ser en el método A, vamos a tener combinación interiónicas, por ejemplo, una volumetría de neutralización. Habíamos estado ya hablando desde el inicio de la gestión de que la volumetría de neutralización ocurría entre un ácido y una base y viceversa. Entonces, por esta volumetría de neutralización, nosotros vamos a determinar sustancias ácidas o sustancias básicas. En la volumetría de formación de precipitados, que también es una reacción interiónica, nosotros vamos a poder determinar sustancias que nos den precipitados poco solubles. Es por eso de nuestro interés de haber revisado toda esta parte de solubilidad, KPS, etc. Volumetría de formación de complejos, cuando nos va a servir a nosotros para la determinación de sustancias metálicas que puedan acomplejarse, que también van dentro de una reacción de combinación interiónica. Ahora, dentro también de este proceso, de estas reacciones químicas, tenemos las reacciones de óxido-reducción. Estas reacciones de óxido-reducción son una de las volumetrías más importantes que se tiene, dado que la gran mayoría de las sustancias que nosotros conocemos, sean sustancias, ¿qué se llama? Sustancias orgánicas o inorgánicas, o pueden ser reductoras o son oxidantes. ¿A ver? Por ejemplo, por la técnica de titulación ahora que tenemos el método de titulación directa, que es lo que hemos estado viendo ahora con la preparación de soluciones valoradas o estandarización de soluciones, donde la muestra que está para nosotros en el matraz LMEIR va a reaccionar directamente con la solución valorada que tenemos en la bureta. Para nuestro ejemplo, lo que ustedes tienen en el dibujo, en el matraz LMEIR tienen una solución de ácido clorhídrico, la cual se quiere determinar o está en estudio a través de una volumetría de neutralización. Esto es una volumetría de neutralización, donde en la bureta vamos a tener la solución valorada de hidróxido de sodio.
¿Cuál es la reacción que se produce? El hidróxido de sodio más el ácido clorhídrico nos va a producir una sal que está en medio acuoso, obviamente, que nos da igual, también nos da moléculas de agua. Y en la volumetría de neutralización nosotros tenemos que establecer el pH al cual vamos a llegar, y eso nosotros ya sabemos. Cuando tenemos un ácido fuerte y una base fuerte, y se forma la sal correspondiente a esos dos que han reaccionado, entonces el pH que nosotros vamos a tener en el punto de equivalencia va a ser un pH neutro, o sea, pH 7, ¿verdad? Si no le da solución. ¿Cuál es la fórmula que nos va a permitir a nosotros establecer el porcentaje de pureza de este ácido? O sea, para nosotros ahora la muestra es el ácido, ¿verdad? Es el factor de análisis por factor de transformación, por volumen gastado, por factor de corrección. Prácticamente casi todos los términos o los miembros de esta fórmula ustedes la conocen. Aquí tenemos. El factor de análisis para nuestro caso va a ser el equivalente gramo de lo que está en la bureta, en el matraz RMI, que es el ácido clorhídrico, por la normalidad de la solución de referencia que se está utilizando, que vendría a ser la solución valorada de hidróxido de sodio, entre 1000. Esto nosotros ya hemos conocido y hemos establecido, que también lo nombramos o lo designamos como título, pero título del hidróxido de sodio en función al ácido clorhídrico. Ya sabemos que el título es una representación del proceso de titulación, ¿verdad? El factor de transformación, que es lo que es un término nuevo que estamos viendo aquí ahora, es lo que nos permite a nosotros expresar nuestros resultados al porcentaje. O sea, al 100%. Por eso aquí tenemos nosotros un resultado en porcentaje. ¿Sí? El volumen gastado vendría a ser el volumen que se gasta de la bureta. Y el factor de corrección es de la solución valorada. Aquí en el método de titulación directa tiene una sola solución valorada que se utiliza, que está en la bureta. La reacción es en forma directa. El método de titulación por desplazamiento es otro método que tenemos. Este método se emplea en el caso que por ciertas razones es difícil establecer el punto de equivalencia. Por ejemplo, al operar con sustancias inestables. Así tenemos a las sales de cromo más 2, que se oxidan fácilmente con el oxígeno atmosférico y que durante la titulación directa con el oxidante es difícil. Entonces, el modo que se procede a esto, para la titulación de las sales de cromo, es hacer reaccionar. Vamos a poner. Iremos al dibujo. ¿Sí? Es hacer reaccionar con una solución. La sal de cromo con una solución de sal de hierro más 3 en exceso, ¿sí? De tal manera que la sal de cromo con el hierro más 3 nos den el cromo más 3 y el fierro más 2. El hierro más 2, que vendría a ser la sustancia estable, o sea, que está desplazando al cromo más 2, ese se lo valora con una solución valorada de permanganato de potasio. Tienen el cromo más 2, se transforma en hierro más 2, y el hierro más 2 se titula con permanganato de potasio. Por esa trilogía que tenemos aquí, es que el cromo más 2 es equivalente a la cantidad de permanganato de potasio que se gasta. O sea, estos tres son equivalentes, el cromo más 2 a lo que se ha producido de hierro más 2, que es en la misma cantidad que el cromo más 2. Por eso se pone un exceso de hierro más 3 para que todo el cromo más 2 se convierta prácticamente en hierro más 2. Y este hierro más 2 que es titulado con el permanganato de potasio, ese volumen es equivalente a la cantidad de cromo más 2, a pesar de que el cromo más 2 no haya reaccionado en forma directa con el permanganato de potasio. ¿Sí?
La fórmula que se utiliza es la misma que de un método directo. El método directo es el factor de análisis por factor de transformación, volumen gastado y factor de corrección. Este es el mismo, pero aquí el factor de análisis vendría a ser el equivalente gramo del cromo, o sea, de la sal de cromo, lo que nosotros estamos estudiando, por la normalidad del permanganato de potasio. En el anterior caso, en la anterior biopositiva, del método directo, teníamos el equivalente gramo de la sustancia que estaba en el matraz Erlenmeyer por la normalidad de la solución con la cual reacciona en forma directa. Aquí, el cromo más 2 no está reaccionando en forma directa con el permanganato de potasio. Quien reacciona en forma directa es el fierro más 2. Pero el fierro más 2 no es nuestro analito. El fierro más 2 vendría a ser el cromo más 2. Nuestro analito vendría a ser el cromo más 2. ¿Sí? Como estos son equivalentes, entonces no es erróneo decir que el cromo más 2 reacciona con el permanganato de potasio en este método de desplazamiento. ¿Alguna duda? ¿Está claro? Entonces, prácticamente este vendría a ser un método directo, pero modificado, que se lo denomina método por desplazamiento. ¿Está claro? Bueno. Y el tercer método que vamos a utilizar es el método de titulación por retroceso o residual, perdón. Este método por retroceso o residual se aplica si no se dispone, digamos, de un indicador apropiado o en el caso de que la reacción principal no se produzca muy rápidamente y tengamos riesgo de tener reacciones secundarias. Por ejemplo, aquí tenemos un proceso de titulación. Ponemos en el matraz RME hidróxido de magnesio, que lo vamos a hacer nosotros en el laboratorio. Y el hidróxido de magnesio, la principal dificultad que tiene es de que no es soluble en agua. Entonces, solamente podemos solubilizar con un ácido, que vendría a ser el ácido sulfúrico o el ácido clorhídrico en solución valorada. Bien, pero al mismo tiempo de solubilizar el ácido sulfúrico o el hidróxido de magnesio, como este es base y este es ácido, entonces se produce una reacción química, lo neutraliza. Y nosotros vamos a neutralizar y al mismo tiempo que solubilizar, pero como vamos a poner un volumen en exceso de solución de ácido sulfúrico o de ácido clorhídrico para asegurarnos que todo el hidróxido de magnesio ha reaccionado, el exceso de hidróxido de ácido sulfúrico tiene que ser retrovalorado por una solución valorada de hidróxido de sodio o hidróxido de potasio. ¿Cuáles son las reacciones que se producen? Una reacción principal entre el hidróxido de magnesio y el ácido sulfúrico, los dos primeros que se han puesto, ¿ve? Para darnos el sulfato de magnesio y agua, y el exceso de ácido sulfúrico, que vendría a ser la primera solución valorada, reacciona con la solución de hidróxido de sodio que está en la bureta, que vendría a ser la segunda solución valorada, para tener obviamente su reacción también, darnos otra sal que vendría a ser el sulfato de sodio con el agua. La fórmula que se utiliza
Es una fórmula bastante larga, donde nos dice el factor de análisis que el porcentaje de pureza de nuestro analito, que vendría a ser el hidróxido de magnesio, es el factor de análisis por el factor de transformación. Ya sabemos nosotros a qué se refiere el factor de análisis. Aquí sí, vamos a ver más adelante, que vendría a ser el equivalente gramo del hidróxido de magnesio por la normalidad del ácido sulfúrico. Aquí están sí reaccionando en forma directa, entonces lo tenemos que poner así, porque nadie está sustituyendo a nadie, como en el anterior caso, ¿verdad? El factor de transformación, que vendría a ser 100 sobre cantidad de muestra para poder expresar nuestro resultado a porcentaje. Y aquí le abrimos un paréntesis para poner el volumen en exceso de la solución valorada número 1, que vendría a ser del ácido sulfúrico, o sea, todo lo que corresponde a la solución valorada número 1, la solución con la cual reacciona nuestra muestra, por la normalidad de la solución valorada número 1, y aquí hay un error que lo voy a corregir. Estas dos, no, está bien. Tenemos el factor de corrección de la solución valorada número 1. Está bien. Repitiendo. Volumen de la solución valorada número 1, que vendría a ser del ácido sulfúrico. El factor de corrección de la solución que está en exceso, que es el del ácido sulfúrico. Y la normalidad de la solución que está en exceso, que es del ácido sulfúrico. Todo lo del ácido sulfúrico. Menos el volumen gastado del hidróxido de sodio por el factor de corrección del hidróxido de sodio y la normalidad del hidróxido de sodio. Todo esto entre la normalidad del exceso, o sea, del ácido sulfúrico, por el factor de corrección del ácido sulfúrico. La fórmula típica o condensada de este método de titulación es esta, ¿sí? Donde no hemos obviado, digamos, la normalidad de las dos soluciones y y el factor de corrección en el denominador. ¿Por qué hacemos esto? ¿Cuándo se utiliza esto? Además, esta fórmula, la condensada, vamos a utilizar cuando las concentraciones de las soluciones número 1, por decir, del ácido sulfúrico, supongamos sea 0,1 normal, y del hidróxido de sodio también sea 0,1 normal. Entonces, cuando las dos son iguales, ¿sí? Entonces se puede utilizar esta condensada, ¿ya? Se puede utilizar esta condensada. En cambio, si esta fuera del ácido sulfúrico 0,1 normal y la del hidróxido de sodio fuera 0,15 normal, son diferentes, entonces tenemos que utilizar esta, que es la desarrollada. Bien, ya con los ejemplos, con los ejercicios, vamos a nosotros establecer bien esta parte. Pero no quiere decir que si nosotros tenemos concentraciones iguales, tanto de la solución valorada número 1 como la solución valorada número 2, no podamos, no podamos utilizar la desarrollada. La podemos utilizar la desarrollada. De la misma manera, ¿no ve? Bien, a ver. Tenemos... Aquí está el factor de análisis, que vendría a ser el equivalente gramo de dióxido de magnesio por la normalidad del ácido sulfúrico por el factor de corrección sobre 1000. Fíjense cómo aquí el factor de corrección está en rojo.
Y ese es porque en el factor de análisis tiene que ir necesariamente el factor de corrección, porque el factor de corrección, tanto para la forma o el método directo como para el método de retrovaloración, no se puede repetir en una fórmula dos veces seguidas, o sea, dos veces. Si bien nosotros aquí tenemos, digamos, el factor de corrección y la normalidad de la solución valorada número 1 repetidos dos veces, por matemáticas eso se va a anular. Directamente hacer el cálculo se va a anular. Entonces ya no estaríamos utilizando nosotros el factor de corrección de la solución valorada número 1. Entonces, ¿dónde tenemos que utilizar? En el factor de análisis. El factor de análisis, si aquí ponemos el factor de corrección, que estamos obligados, entonces no estaríamos obviando. ¿Ya? En este caso no hay problema porque aquí el factor de corrección de la solución valorada número 1 está siendo utilizada una sola vez y aquí en el factor de análisis ya no lo utilizamos. A ver, volveremos a las anteriores diapositivas. Aquí. Este es de desplazamiento. Vamos a volver. Ahí está. Esta es la directa, ¿verdad? Aquí tenemos nosotros el factor de corrección que está siendo utilizada al final de la fórmula. Aquí está siendo utilizado el factor de corrección, ¿sí? Pero no necesariamente podemos utilizar nosotros al final de la fórmula, sino podemos utilizar también dentro del factor de análisis, pero una sola vez. O lo ponemos aquí o lo ponemos en el factor de análisis. Si nosotros aquí en el factor de análisis, además de pondré aquí, el factor de análisis vendría a ser, como nosotros conocemos, equivalente gramo del ácido clorhídrico por la normalidad de la solución de hidróxido de sodio. Y aquí ponemos nuestro factor de corrección sobre 1000. Aquí ya lo obviamos. Entonces, nuestra fórmula final vendría a ser este factor de análisis por factor de transformación por volumen gastado. ¿Sí? Porque aquí en el factor de análisis ya está incluido el factor de corrección. Lo mismo ocurre. ¿Está claro ahí? ¿Sí? Sí, Doc. Ya. Ya, entonces una sola vez el factor de análisis, ¿no? Lo mismo ocurre en el método por desplazamiento, como es un método directo modificado, igual el factor de corrección tiene que estar utilizado solamente una vez. Y aquí en el método por retroceso residual también tiene que ser utilizado por una sola vez. Entonces podemos utilizar aquí en el factor de análisis, ¿sí? Y ya no en el factor de análisis necesariamente lo tenemos que utilizar porque este factor de corrección de la fórmula desarrollada por matemáticas se van a anular. Y aquí podemos utilizar también en el factor de análisis y aquí ya no lo utilizamos, ¿verdad? ¿Alguna pregunta?
A ver, ¿cómo quedaría, digamos, nuestra fórmula para para el desarrollado? Si utilizamos el factor de análisis, quedaría equivalente gramo de la muestra por la normalidad de la solución valorada número 1 por el factor de corrección de la solución valorada número 1 entre 1000 por el factor de transformación, que va a ser 100 sobre cantidad de muestra, y esto que va a ser todo esto que tenemos aquí nosotros. O sea, esto podemos poner A por A, ¿ya? Y aquí necesariamente estamos utilizando el factor de corrección. Eso no se tienen que olvidar. El factor de corrección de la solución valorada número 1. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la diferencia que ustedes tienen que establecer realmente? ¿Cuál es un método? ¿Cómo lo pueden reconocer? Un método de retrovaloración. Tienen ustedes dos soluciones valoradas. Una solución valorada aquí y otra solución valorada. Es el único método que lleva dos soluciones valoradas. ¿Ya? Ese es un método de retrovaloración. La solución valorada número 1 está antes de la flecha. Y el exceso de esa solución valorada número 1 reacciona con la solución valorada número 2. En cambio, en una solución o en un método directo, solamente tenemos una solución valorada. En un método de desplazamiento, tenemos también una sola solución valorada, pero sin embargo estamos utilizando una solución que la ponemos en exceso. ¿Sí? Pero esa solución que la ponemos en exceso nos sirve a nosotros para desplazar la sustancia que es difícil de determinar por otra que es fácil de determinar. Y la que es fácil de determinar va a estar después de la flecha. Y esa que es fácil de determinar recién se lo valora con una solución valorada. ¿Me dejo entender? Aquí, fíjense. En el método de desplazamiento estamos utilizando una solución de hierro más 3 en exceso. ¿Sí? No es valorado. ¿Ya? No dice solución valorada. Pero esto nos ha servido para que el cromo más 2 vaya a formar parte o vaya a producir hierro más 2. Este hierro más 2 que esté después de la flecha, después de la reacción principal, recién es el que reacciona con el permanganato de potasio, y el permanganato de potasio es la solución valorada. Y medio ácido los productos correspondientes. En cambio, en el método de retrovaloración o residual, utilizamos dos soluciones valoradas. Y la solución valorada número 1 está aquí, antes de la flecha. Y es la que va a reaccionar con lo que está en la bureta. En resumen, la única solución, o el único método, perdón, que maneja dos soluciones valoradas es el de retrovaloración. Los otros métodos, el método directo o el método por y el método por desplazamiento, utilizan solamente una solución